Vamos a solucionar el parcial final de mecánica de sólidos del segundo semestre del 2020. En el examen nos dan una cercha, como la conocemos desde estática, con sus longitudes, con una fuerza F que está con un ángulo. Descomponemos F en vectores de X y Y, hacemos sumatoria de momentos en A para encontrar la reacción en G, sumatoria de fuerzas en X y en Y para encontrar las reacciones en X, en A pues las reacciones en A, en X y en Y. Procedemos a solucionar la cercha por el método de nodos. Todo nos va a quedar expresado en factores de F porque es una incógnita. Aquí vemos un ejemplo. Este nos queda un factor de F y este también un factor de F. Luego de ya tener las reacciones de las barras, cuáles son en tensión y cuáles son en compresión, y cuál es el coeficiente de F, nos dan el factor de seguridad en tensión. Hay que buscar el factor de seguridad para los elementos en compresión, que es de 1,92. Encontramos el área con los datos dados en el examen y buscamos el sigma falla en la tabla de elementos. Tenemos esta relación y hay que despejar F. Como tenemos dos factores de seguridad, pues yo lo despejé para los dos, pero no es necesario. Nada más sabemos que cuando se utiliza sigma falla es para cargas axiales, o sea, para los elementos que están en tensión. Despejamos con el factor de seguridad en tensión, nos da este resultado de F, pero F hay que dividirlo sobre el factor de seguridad para que sea seguro. Entonces nos da 280,470 kilonewtons. Como la cercha también se puede ceder por pandeo, entonces hay que utilizar la fórmula de pandeo, que es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia sobre k por L al cuadrado. K en este caso va a ser 1 porque las barras se encuentran articuladas en ambos ejes. Como nos dice que están articuladas respecto al eje fuerte, o sea, el de mayor inercia, utilizamos la inercia más grande, resolvemos para las barras que están a compresión. El pandeo es solo para los elementos a compresión. Yo aquí pues tomé una barra de cada una de las que hay en compresión. Luego tenemos que el coeficiente por F va a ser igual a estas fuerzas que nos dieron acá. Tenemos que despejar F. Lo despejamos y ya lo tenemos que dividir sobre el factor de seguridad para los elementos de compresión. Cogemos el menor, el que nos da pues menor resultado, para que sea mucho más seguro. Entonces tenemos que la fuerza máxima que se le puede aplicar es de 109,104 kilonewtons. Para el punto 2, necesitamos utilizar la fórmula de trabajo virtual, pues nos piden el desplazamiento del nodo E en X y en Y. El trabajo virtual es la sumatoria del trabajo virtual, pues de la fuerza virtual, por la fuerza real, por la longitud, sobre el módulo de elasticidad por el área. Vamos a tomar la fuerza F como una unidad hacia abajo. Aquí la vemos pintada. Y pues tomamos media cercha. Por sumatoria de momentos encontramos cuánto es la reacción en G. Como es un patín, es solo reacción en Y. Volvemos a solucionar por el método de nodos y hacemos la siguiente tabla, que es los elementos, es decir, las barras. ¿Cuánto nos dio el trabajo virtual para cada barra? El trabajo real, la fuerza real para cada barra, la longitud, la multiplicación y luego la sumatoria de todas estas multiplicaciones. El trabajo real es el coeficiente por la fuerza máxima que encontramos en el punto 1. Ahora encontramos el desplazamiento en Y, que va a ser esta sumatoria sobre el módulo de elasticidad, por el área. Y nos va a dar el resultado de cuánto se desplaza el nodo E en Y. Hacemos lo mismo para X, pero solo utilizamos su reacción en X, ¿sí? De una unidad también. Despreciamos la reacción en G, pues solo es en Y, por ser un patín. Volvemos a tomar media cercha, resolvemos por el método de nodos y ojo, acá solo las barras que están horizontales van a tener reacción. Las diagonales y las verticales todas nos van a dar 0. Hacemos la misma tabla con las que nos dieron reacción. Es prácticamente el mismo procedimiento y resolvemos. Y nos da el resultado de cuánto se desplaza en X. Para el punto 3 nos piden estimar el peso actual
de la estructura y hacer un rediseño para disminuir el peso. El peso es la masa por la gravedad y la masa es la densidad por el volumen. Aquí entonces encontré la masa de todas las barras de 4 metros, la masa de todas las barras de 5 metros, la masa de todas las barras de raíz de 17 metros y la masa de todas las barras de 3 metros. Que sería la densidad, que nos da la tabla de materiales, por el área, ¿cierto? Y pues lo multipliqué por el número de barras que hay de este tamaño. Ya luego lo multiplicamos por la gravedad y nos da el peso aproximado de lo que pesa la estructura en este momento. Hacemos lo mismo para el rediseño. Yo utilicé el aluminio 2014 T6. La densidad también está en la tabla de materiales. Ya reemplazamos pues aquí la densidad que utilizamos acá, que era la del acero, la reemplazamos por la del aluminio. Exactamente el mismo procedimiento. Encontramos el peso aproximado de cuánto sería la estructura en aluminio. Ya encontramos entonces aquí el factor de reducción, que sería el peso del rediseño sobre el peso original, y ya nos da el resultado pues, de cuánto sería el factor de reducción. Y pasamos al punto 4. El punto 4 sería las ecuaciones del desplazamiento en Y y el desplazamiento en X del punto 2. Se reemplaza por el módulo de elasticidad del rediseño, que también está en la tabla de materiales. Entonces podemos ver que es la misma ecuación, solo que cambiamos aquí el módulo de elasticidad, que el del acero a 36 es de 200 por 10 a la 9 y el del aluminio es de 73,1 por 10 a la 9. Reemplazamos y ya encontramos su desplazamiento en Y y su desplazamiento en X.